Dios les bendiga, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas en el Señor. Hoy nuevamente nos juntamos en su programa A la Luz de la Palabra, en este segundo capítulo, y les damos las gracias al Señor, porque hemos tenido una buena acogida de parte de todos ustedes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga y Dios bendiga toda la obra que hacemos para la honra y la gloria del Señor. En este segundo programa queremos ver y analizar un poco más profundo lo que fue el segundo tema de nuestro primer capítulo, acerca del Evangelio de la prosperidad. ¿Y por qué queremos hacer este programa? Porque hoy, en estos tiempos de pandemia en que la Internet se ha transformado en un medio frecuente de consulta y de conocimiento, y que a través de evangelistas y de predicadores buscamos nosotros los cristianos alimentar nuestro espíritu y también buscamos edificarnos y la compañía, la iglesia ha quedado un poco expuesta a recibir un conocimiento un poco distorsionado y errado de lo que es la palabra del Señor. Es por esto que en esta ocasión hemos sentido y percibimos la necesidad de mostrar y dar a conocer esta doctrina más profundamente, lo errado que están sus postulados y su base bíblica, y a través de estas enseñanzas apartadas de la palabra del Señor, invaden la Internet y también invaden la enseñanza de cada uno de nuestros hermanos. El Evangelio de la Prosperidad lleva al creyente a tener una equivocada visión del verdadero mensaje de Dios revelado en la Biblia y por consecuencia produce en las personas una fe errada, puesta más bien en las bendiciones que puesta en quien nos bendice. Tomás de Aquino, un célebre teólogo del año 1200 después de Cristo, muy conocido en el mundo católico, dijo lo siguiente: la gente no busca de Dios, sino que busca los beneficios de Dios. Y el objetivo del programa de hoy es que todos nosotros aprendamos a buscar de corazón y verdaderamente al que bendice más que las bendiciones, porque buscando al que bendice y su reino, todo lo demás os será añadido. Eso nos dice Mateo capítulo 6, versículo 33. En esta ocasión me van a acompañar en este programa de dos personas muy queridas. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Gonzalo González, encargado de obra de la iglesia en Ambrañas, en Trehuaco. Dios le bendiga grandemente para que nos Amén. salude en esta hora. Amén. Que el Señor les bendiga. Saludar en especial a nuestro hermano Eladio, encargado de obra de la iglesia de Guayante, a nuestro hermano Cristian Garcés. Que el Señor pueda bendecirles grandemente, sus familias también, y a su congregación allí en Chihuayante. Agradecer una vez más la oportunidad, la invitación que también me hacen de poder participar de este programa A la Luz de la Palabra. En este segundo capítulo, pensaba encontrarme en algún capítulo más adelante por ahí a la invitación, pero gracias al Señor me invitaron en este segundo capítulo y, y es una tremenda bendición. En estos tiempos creo que el Señor nos da tiempo para todo y en este tiempo es cuando debemos estar en la presencia del Señor, tanto como lo decía mi hermano Elayo, aclarando algunos temas que son de interés para la iglesia. Así que el Señor nos bendiga, bendiga a cada uno de mis hermanos. Gracias por la invitación, mi hermano Elayo. No me estoy despidiendo, ¿eh? Le estoy dando las gracias Amén. por la invitación que me hizo. Amén. Dios le bendiga, hermano Gonzalo. Parte Amén. de la casa ahora, es parte de la casa, y así que le damos las gracias al Señor por estar con nosotros una vez más. Y también me siento Amén. muy feliz de poder compartir este programa por primera vez también con un hermano de nuestra congregación aquí en Chihuayante. Un hermano muy querido también aquí, y le doy las gracias al Señor porque en el día de hoy nos va a acompañar nuestro hermano Cristian Garcés. Dios le bendiga. Amén. También le voy a dar la oportunidad para que nos salude en esta hora. Amén. Bueno, agradezco a Dios primeramente por todo lo que hace Él y todo lo que construye en beneficio de la edificación de su iglesia. Le quiero dar las gracias también a mi hermano Ladio, a mi hermano Gonzalo también por estar juntos en este panel. Agradecer obviamente a mi hermano Ladio y a su iglesia, a la cual yo pertenezco, por las oportunidades que siempre nos otorgan, no solo a mí, sino que a todos los hermanos, de poder participar y trabajar en la obra del Señor. Es para mí un privilegio estar en este programa donde podemos participar, conversar y plantear temas que son de real interés para la edificación de la Iglesia de Jesús de Cristo, ¿no es cierto?
Y bueno, y yo quiero decir también que espero ser un aporte, espero poder participar de la mejor manera y espero sin duda que el Señor nos pueda usar a cada uno de nosotros para sus propósitos. Y muchas gracias por la invitación. Amén. Esa es la idea, mis queridos hermanos, poder ser un aporte, no solamente para nuestras congregaciones, sino para todos aquellos que nos van a escuchar, y de alguna forma llevarlos por el buen camino de la sana doctrina y compartir lo que verdaderamente el Señor quiere de cada uno de nosotros. Hoy día, como les decía, vamos a ahondar, vamos a analizar, vamos a entrar en detalle, en profundidad, acerca de las características, acerca de los fundamentos del Evangelio de la Prosperidad, qué significa en nuestro país, cómo se ha propagado por el mundo y cómo estos teleevangelistas de alguna forma han llenado y repletado estadios, coliseos, de la manera que lo han hecho, completamente ajenos de lo que es la palabra del Señor. Y abriendo el capítulo de hoy, como les decía, vamos a hablar un poco de los inicios del Evangelio de la Prosperidad y de las características de este Evangelio, y quiero dejar con ustedes a nuestro hermano Cristian para ver su opinión. ¿Qué es lo que es? ¿Qué se trata el Evangelio de la Prosperidad, hermano Cristian? Bueno, el Evangelio de la Prosperidad que ha aflorado en estas últimas décadas con mucha fuerza, que es algo relativamente nuevo, que no se veía antiguamente, y que es algo que nosotros entendemos a la luz de la palabra, el estudiar la palabra, ¿no es cierto?, que corresponde a los tiempos de la apostasía, de aquellos que se han separado de la fe, se han separado de la doctrina de Jesucristo, del Evangelio que Él nos enseñó, para poder escudriñar otros ámbitos y agregar otras aristas a un evangelio al cual no se le pueden agregar aristas ni ninguna otra aspecto que le dé sombra al objetivo puro y duro que tiene el evangelio, que es, ¿no es cierto?, la revelación y la enseñanza o la doctrina, que viene a ser lo mismo, ¿no es cierto?, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que están todas plasmadas en la Biblia. Por lo tanto, el Evangelio de la Prosperidad busca agregar otros conceptos como por ejemplo, el Señor sigue revelando, el Señor sigue hablando, sigue aportando nuevos aspectos al Evangelio, cuestión que no es real. La palabra del Señor es una, la palabra ya existe, y este Evangelio se sustenta en aquello para poder confundir, para poder guiar equivocadamente a los creyentes y llevarlos a otras doctrinas, a otras enseñanzas, como por ejemplo, y que básicamente en eso se basa el Evangelio de la Prosperidad, al Evangelio del éxito, al Evangelio del bienestar económico, y no solo el bienestar económico, sino la riqueza, la salud, buscar, ¿no es cierto?, la tranquilidad y la paz de este mundo, y no la paz y la tranquilidad que el Señor nos da y nos ofrece. Amén. Eso es el Evangelio, lo que nosotros hoy día estamos viendo en muchas hoy día partes, sobre todo en el Internet, está lleno de casos y ejemplos. Sí, el Evangelio de la Prosperidad básicamente sostiene que es una bendición financiera y un bienestar físico, que son parte de la voluntad de Dios para todos los creyentes. Eso se mantiene a través de un discurso positivo o donaciones en dinero, esta semilla de fe que las personas deben dar para que el Señor pueda ir respondiendo una especie de ley en que yo doy, pero el Señor tiene que retribuirme. Es lo que tiene que ver con el Evangelio de la Prosperidad. Hermano Gonzalo, en ese sentido, ¿cómo nos afecta este Evangelio de Prosperidad en medio de este tiempo de pandemia para nosotros los creyentes? A mí, mire, estaba analizando lo que estaba hablando mi hermano Cristian, lo que usted también estaba diciendo. Si bien es cierto, hoy día se ha hecho más notorio el Evangelio de la Prosperidad por la telepredicación, por el Internet, pero si bien es cierto, en el año 1712 ya habían pastores que estaban fundamentando el Evangelio de la Prosperidad a través de la parábola de los talentos. Y tenemos un pastor de Estados Unidos, de la iglesia, de la mega iglesia metodista, su nombre es Kirby Colwell,
¿Ya? Él ya en el año 1712 ya estaba fundamentando el Evangelio de la Prosperidad a través de los dones, a través de la parábola de los talentos. Pero si bien es cierto, si nosotros todos conocemos el significado de la parábola de los talentos, nos habla de la parte espiritual, no nos habla de la parte material. Y muchos de los que hoy día predican o hablan del evangelio, del mal llamado evangelio de la prosperidad, porque el evangelio es uno, y él fue el que predicó nuestro Señor Jesucristo, y el evangelio nos habla de las gratas nuevas de salvación para nuestras vidas, no nos habla de riquezas. Incluso la palabra del Señor en Mateo 6, versículo 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde el ladrón mina y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde el ladrón no mina ni hurta. Entonces, hoy día el Señor también a nosotros nos hace el llamado de que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadiduras. Pero hoy día, Amén. ¿en qué nos afecta el Evangelio de la Prosperidad? En que yo doy para recibir algo a cambio. Yo doy por algo que voy a recibir retribución por eso. Y no es así, no es así. Y como hoy día lo ha estado diciendo, hoy día, ¿cómo afecta a la iglesia? El hecho de hoy día de no poder estar en nuestros templos a través de esta pandemia, hay muchos que están empezando a buscar predicaciones a través de la internet. Hay muchos que están conectados a través de la televisión, a través de estos canales cristianos, y están recibiendo de estas palabras, de este mensaje, del mensaje de la prosperidad, Claro. del mensaje de este mal llamado evangelio de la prosperidad. Y creen de que lo va a llevar a la salvación, pero no es así. El evangelio de la prosperidad, y usted también decía algo, que ha llenado estadios, coliseos y todo eso. ¿Y eso por qué sucede? Porque en nosotros hay algo innato nuestro del ser humano de siempre querer tener más, recibir más. Como decía, como se dice, la avaricia nos lleva a creer en este evangelio de la prosperidad. Y cerramos nuestro oído al verdadero evangelio. Amén. Amén. Bueno, el Evangelio de la Prosperidad busca usar a Dios como un instrumento que nos garantiza la prosperidad material en esta vida, ya sea en salud o en bienes materiales, según el grado de fe del creyente. Y esa fe debe manifestarla de acuerdo a la ofrenda en dinero. Mientras más doy, más el Señor me tiene que bendecir. Entonces, el Evangelio de la Prosperidad en sí misma busca la felicidad del creyente, es lo que busca exacerbar el hedonismo que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos, buscar la felicidad. Pero la felicidad, según el Evangelio, no es aquella que se busca a través de los bienes materiales, ni de las riquezas, ni ser un exitoso empresario o un exitoso persona en la tierra, sino que busca más básicamente que el Evangelio, el verdadero Evangelio, busca que, como decía la palabra, nuestra riqueza y nuestra atención esté puesta en lo trascendente, en lo más allá, no en el aquí ni en el ahora. Hermano Cristian, en ese sentido, ¿cómo cree usted que de alguna forma estos pastores llegan y logran tener esas cantidades de gente en estos estadios y coliseos? ¿Hay alguna forma en que, por ejemplo, ellos puedan tener esa autoridad, según la Biblia, para poder predicar el Evangelio de la prosperidad? La verdad es que la manera de llenar un estadio siempre va a ser la misma, o un lugar grande, siempre va a ser la misma, no solo dentro del mundo de la fe, del cristianismo, que es donde estamos acotando el tema de hoy, sino que en cualquier otra actividad secular. O sea, lo que se tiene que hacer es una buena publicidad y ofrecer un buen producto. Por lo tanto, ellos usan estas técnicas. Lo que hacen es, como decía el hermano Gonzalo, y bien lo decía usted, pastor, hermano Ladio, perdón, efectivamente, existe el ofrecer lo que la carne quiere, lo que el hombre natural busca.
¿Mm? Claro. Satisfacción, bienestar económico, tranquilidad a través de logros personales y posición, poder. Entonces, cuando uno va o uno escucha, yo no, la verdad es que no he tenido la oportunidad de ir a ninguno de estos eventos, sin embargo he visto mucho en internet, y efectivamente uno ve cómo el orador, o quien se llame pastor, ministro, apóstol, etcétera, ellos le ofrecen a la concurrencia ese bienestar. Le ofrecen de que Dios está para satisfacer sus necesidades de ahora, del hoy, de este mundo. Y lo centran en Claro. eso. Eso es básicamente lo que se predica. Y eso convoca a multitudes. Porque si yo mañana me paro en la calle y empiezo a gritar que tengo el secreto para hacerte rico, falta que que el primero llegue, eso es lo más difícil. Hay una teoría ahí que habla de que primero tiene que estar el valiente que primero dice yo quiero estar. Después viene el que lo sigue y después ya empieza la multitud a responder porque ya ve que hay más gente y se llena con mucha facilidad. Ahora, hay que preguntarse, dentro de la palabra, ¿tenemos algún aspecto que nos permita alguna enseñanza que nos permita entender de que es bueno tener ministerios con miles y miles de personas? ¿Hay sentido? Es una buena pregunta. ¿Se pierde el sentido de lo que el Señor quiere? Claro. La verdad que se pierde, porque el Señor lo que quiere es que quien dirija a esa congregación la pastoree. No solo le entrega un mensaje, sino que efectúe el pastorado, ¿no es cierto? Por algo hay mucha enseñanza respecto a aquello. Yo recuerdo, ¿no es cierto? 1 Pedro 5, lo tengo anotado aquí, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, ¿no es cierto? Dice el versículo 5.2, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por gracia deshonesta, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ese es el rol de quien está en medio de la grey y no por sobre y a una distancia estratosférica. Porque yo cuando voy al estadio a ver un cantante, tengo cero posibilidad de acercarme a él. O a ver un partido de fútbol. Aunque yo quisiera ver a un jugador y hablar con él, no tengo posibilidad. Es tanta la gente y es tanta la distancia que no existe ese vínculo ni esa relación. Por lo tanto, uno va a eso a ver un show. Y ese show me ofrece lo que yo necesito y lo que yo quiero, que es satisfacción ahora y para mi vida natural. Ahora, raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. Por lo tanto, enseñar de que el Señor quiere bendecirme financieramente, que Dios quiere que yo sea rico, que sea exitoso, que Dios quiere que yo sea un hombre de negocio y que llene mis bolsillos y que no tenga necesidad y que me compre, porque eso es lo que dicen. Aquí el Señor está regalando mansiones y la gente se vuelve loca. Pero el Señor quiere que vivamos en una mansión. Claro. El Señor quiere que tengamos 3, 4 vehículos. El Señor quiere que tengamos lujos como una lancha, un avión. No es voluntad de Dios aquello. No. Para nada. Sin embargo, si Dios quisiera que alguno viajara por el mundo haciendo algo para el ministerio, puede ser que el Señor coloque en él una bendición especial, pero es algo muy circunstancial y no guarda relación con algo que se deba enseñar o con algo que sea tácito en la Escritura. No es así. Claro. Sí, yo una vez recibí una enseñanza de un hombre que la verdad la tuve que refutar, porque me decía, yo voy a orar por usted, hermano Eladio, para que el Señor le regale una camioneta. Y yo le dije, no es así el tema, yo le agradezco mucho, mi hermano, pero el Señor, yo sé que el Señor tiene todo el poder para regalarme la camioneta, pero Dios no opera de esa forma, no opera de esa forma, porque Dios no está pendiente de buscar las riquezas, que nosotros busquemos sus riquezas, sus bendiciones. Y ahí es donde empieza a nacer en nosotros el objeto de fe. Nosotros tenemos fe más en las bendiciones del Señor que fe en quien bendice. Y muchas veces la fe en la iglesia va distorsionándose. Muchas veces tenemos más fe en la oración para que Dios responda a esa oración que la fe esperando lo que Dios quiere hacer según su propósito y su voluntad. Por lo tanto, de allí
esas enseñanzas se van como disgregando y van llegando a la iglesia distorsionadamente, y nosotros lo encontramos después en nuestras congregaciones con estos pensamientos que muchas veces son muy difíciles de sacar. Hermano Gonzalo, ¿no? Ahí nos puede apoyar un poco también en ese sentido, porque me imagino que más de alguna experiencia también tendrá en su iglesia. Sí, mi hermano Eladio. Eh, Acotar un poquito lo que decía nuestro hermano Cristian. Eh, Hoy día, si bien es cierto, el Evangelio de la Prosperidad se ha transformado en un show televisivo. Claro. En un show televisivo, y es ahí es donde nosotros debemos poner también atención. Hoy día también los pastores, ministros que hablan, que predican el Evangelio de la Prosperidad, usan mucho la psicología, más que la palabra. Porque de hecho ni siquiera usan la palabra, la Biblia, porque Sí, ellos usan más el Dios me dijo, el Dios me habló, que a lo que dice verdaderamente la palabra para nosotros hoy día. Entonces, incluso llegan a usar la psicología poco antes de la ofrenda. Si tú vienes enfermo, trae tu ofrenda al altar por un milagro. claro. Dios no funciona de esa forma. No sé, yo en mis años que llevo en la iglesia, yo he visto la misericordia de Dios, sí, lo que Dios hizo voluntad para nosotros, pero Él no funciona de que usted va a traer una cantidad de dinero y Dios le va a sanar. Hoy día, hermanos, se usa mucho el tema del trueque. Y lo vamos a llamar de esta forma porque le buscamos trueque al Señor. Y le decimos, Señor, si tú me haces esto, yo hago esto otro. Claro. Y hacemos compromisos con el Señor. ¿Y de dónde aprendimos eso? ¿De dónde lo sacamos? Del Evangelio de la Prosperidad, Que está en el internet. que está en el Internet. Claro. Dios no funciona a forma de trueques. Yo no le puedo decir, voy a ir a pies de aquí, para ponerlo más para nosotros acá, voy a ir de aquí de Ranguelmo a Concepción a pies por sanidad. Y le buscamos el trueque al Señor. Yo voy a hacer esto para que tú me sanes. Si Claro. Dios es poderoso, yo puedo ir a arrodillarme a la planta del Señor y clamar, y el Señor viene y me puede sanar sin necesidad de yo hacer un compromiso. Y muchas veces hacemos compromisos con el Señor. El Señor cumple esos compromisos, pero nosotros no los cumplimos con el Señor. Hacemos compromisos con el Señor que no los cumplimos. ¿Y de dónde hemos ido aprendiendo estas cosas? De este Evangelio, de la prosperidad, que se ha ido introduciendo poco a poco, incluso en nuestras congregaciones. Incluso en nuestras congregaciones. Así ¿Por es. qué? Y me atrevo a decirlo así. ¿Por qué? Porque viene llegando gente de afuera, de otras congregaciones, de otros lugares, o gente que estuvo en su casa y mientras estuvo en su casa estuvo escuchando este tipo de evangelio y llegaron a nuestras iglesias y se encontraron con un evangelio distinto. Y ahí donde empiezan a preguntar, pero ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto otro? El pastor tanto en la tele predicó de esto y lo habló de esta forma. Y entonces, ¿cómo llegamos ahí ahora a hacerlo razonar de que el verdadero evangelio, ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? No hay otro evangelio. Y así Así también es. lo dijo el apóstol Pablo. Lo dijo el apóstol Pablo. Si yo, dijo, primeramente poniéndose en él, o un ángel del cielo viniera y predicare otro evangelio al cual yo he predicado, sea anatema, sea maldito. Entonces, es ahí en nuestro, pero ponemos atención a cuando nos hablan de dinero, nos hablan de riqueza, a eso le ponemos atención. Pero cuando Dios nos llama a que debemos humillarnos, que debemos buscar su presencia, que debemos estar ahí buscando el rostro de Dios de una forma distinta, no lo hacemos, no lo hacemos. Y cuando Él Amén. nos llama siempre al orar sin cesar, y cuando nos suceden cosas en nuestra vida, dice que debemos entrarnos a nuestra recámara y allí en silencio orar, y el que escucha los silencios dice que nos responderá en público. En público. Entonces, en público. Entonces, hoy día, ¿a qué nos lleva el Evangelio de la Prosperidad? A muchas veces también hacernos vistos. Y lo que decía nuestro hermano Cristian, Dios no quiere para nosotros tener un yate, un avión, una mansión. Si la palabra del Señor nos enseña de que debemos
amar a nuestro prójimo. Si yo teniendo un yate, una tremenda mansión, y no voy a compartir de lo que yo tengo con mi prójimo, con mi hermano que está pasando necesidad, ya no estoy haciendo lo que Dios nos pide. Y Así ahí ya es. volvemos a echar por tierra de nuevo todo este evangelio de la prosperidad que, hermano Cristian. Sí, yo quería aprovechar de efectivamente complementar lo que tú estás diciendo, hermano Gonzalo. Efectivamente, la verdadera religión, dice Santiago 1:27, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, lo que realmente espera es que nosotros obremos, ¿no es cierto?, por misericordia para con el Por prójimo misericordia. y con nuestros Así recursos es. que el Señor ha puesto en nuestras manos para que nosotros les demos un buen uso. Además, Dios no va a querer que nosotros nos perdamos. No es su propósito. El propósito de Él es que nos salvemos. Por lo tanto, si Jesús mismo enseñó que es más difícil es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico sea salvo, Tu rico claro. el Señor no va a querer que todos sus hijos sean ricos porque les está poniendo dificultades para la salvación. Claro. ¿Cierto? O sea, Le pondrán más énfasis en las riquezas que en la palabra del Señor, buscar la voluntad de Dios. habría una Porque dice que tremenda... no puede servir a dos dioses, al Dios de Dios y al dinero. No se puede. Y para terminar quería agregar lo que estabas diciendo. Dice en 2 de Juan 1, versículos 9 y 10, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y el 10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Amén. Poniendo el centro en la doctrina de Jesucristo. Y en ese sentido quería hacer la siguiente pregunta, hermano Cristian. Sí, yo quería hacer la siguiente pregunta, mire. Porque una de las características del Evangelio de la Prosperidad es que la Biblia no es la fuente de información ni la base para su enseñanza. Eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Esta se basa mezclando básicamente una verdad bíblica con un error, con una especie de misticismo espiritual en que el pastor o el líder tiene una revelación divina directa del Señor. De esa forma lo colocan en la autoridad como casi al mismo nivel de Dios. Sus palabras son autoridad. Y por lo tanto hay una característica que se basa en la psicología, o ellos también le llaman el coaching, una palabra muy utilizada en el día de hoy, el coaching. El coaching. Y tiene que ver, ¿cierto?, con el poder de las palabras, con el pensamiento positivo. No basta con saber lo que queremos, hay que ponerse de alguna manera a dar los pasos necesarios para traer ese sueño, en la imaginación, a la realidad. ¿Qué pasa en esos casos, hermano Cristian, cuando efectivamente hay una onerosa ofrenda en el Evangelio de la Prosperidad para que el Señor sane a tal persona y resulta que van pasando los meses y no pasa absolutamente nada y no hay tal sanidad y el Señor no obró allí? ¿Cómo estos pastores que nos dan este Evangelio de la Prosperidad sortean esta situación en cuanto el Señor efectivamente no hace lo que ellos prometieron que iba a pasar? Bueno, la verdad es que para esto hay varias técnicas. La verdad es que siempre se ha usado mucho el engaño en esto también. Habiendo mostrado milagros y respuestas falsas de Dios que para las personas que están presentes piensan que son reales, lleva al creyente a decir, bueno, soy yo el que está haciendo las cosas mal. Porque sí hay respuestas. Respuestas que no van a ver por una razón muy simple, porque esto es contrario al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. No hay dinero que pueda pagar algo que yo necesite o una obra en mí, o ni siquiera un poder de Dios para mí, porque también se ofrece eso. Sí. Si nosotros queremos recibir poder de Dios, tenemos que pactar con Él y tenemos que, con nuestra chequera, glorificar a Dios. Yo lo he escuchado. Es como el pasaje de Simón, que aparece en Hechos de los Apóstoles. Sin duda. En Hechos 8, 9 al 24 se relata la historia de Simón, que siendo un mago,
que hacía señales, ¿no es cierto?, y engañaba a la gente. Él conoce a Felipe, a un enviado de los apóstoles, ¿no es cierto?, para Claro. que lo conoce, y él conoce a Cristo, y realmente dice la palabra que él lo conoce, y lo sigue. Pero después llegan los apóstoles a esa misma ciudad, y él ve como estos imponían manos en las personas y les entregaban el Espíritu. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Claro. El Entonces, Espíritu Santo. yo quiero leer el versículo 18 de esta historia. Cuando vio Simón, el mago, ¿no es cierto?, que había sido convertido y había entendido que era importante seguir a Cristo, pero él tenía algo en su corazón aún. Porque dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Ah? Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él quiso para sí el poder de Dios. Y no se le ocurrió otra forma que ofrecer el dinero a los apóstoles. Que pagarlo. De pagar. La respuesta Claro. de Pedro, el apóstol Sí. Pedro, fue, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Más claro, hermanos, echarle agua. El don de Está Dios clarísimo. no se obtiene por dinero. La única forma que yo pueda pedirle a Dios sanidad para mi vida, ¿no es cierto?, o que Él cumpla su propósito, porque ese debería ser la verdadera petición de un cristiano, porque es el propósito de Dios el perfecto para cada uno de nosotros, ¿cierto? Claro. Si yo quisiera que el Señor cumpliese su propósito, o quitara de mí alguna carga o alguna tribulación, la única forma es que yo lo haga por fe, que por fe se lo pida, por fe ore, doble mis rodillas y le busque. Es la única forma. Y el Señor, por gracia y misericordia, puede hacerlo. Pero no por un pago, ni porque yo siembre, ni porque yo pacte, ni porque yo lleve al púlpito una tremenda ofrenda. O porque lo declare. O porque incluso lo declare con una declaración positiva. Aún así no. Sí. De hecho el Evangelio, los Evangelios, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento en particular, está, bueno, el Evangelio de Jesucristo, los 4 Evangelios, está lleno de casos donde Jesús le dice a aquellos que han sido sanados una frase que siempre repitió: tu fe te ha sanado. Sí. Tu fe te ha Sí. sanado. Y una de las frases que también ocupa mucho, sobre todo en el Evangelio de Marcos, dice, ve, pero no se lo cuentes a nadie. A nadie. Claro. Así es. Sí. Y permítame unos par de minutitos porque me gustaría aquí ahondar un poquito más en esto y quiero traer acá a la conversación ciertas frases que aparecen dadas por estos pastores que nos predican este evangelio de la prosperidad. Por ejemplo, Robert Tilton, un gran exponente de este evangelio, dice, ser pobre es un pecado. Henry Sabel dice también, si agradamos a Dios, seremos ricos. Y Kenneth Hagin, mire lo que dice Kenneth Hagin, Dios quiere que sus hijos usen las mejores ropas, conduzcan los mejores automóviles y tengan lo mejor de todo. Basta con pedir lo que necesitamos. Y el caso más extremo es del famoso Cash Luna, que yo sé que muchos de nuestros hermanos escuchan a Cash Luna. Y lo ven. Y lo ven. Sí, Cash Luna dice lo siguiente, mire, a la iglesia se va con Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y la chequera para que lo adores. ¿Qué opina usted de todo esto, hermano Gonzalo? Ya. Del último que usted habló, Cash Luna, él es uno de los que no usa la Biblia. Él dice que a la iglesia se va con Biblia y chequera, pero él no usa la Biblia. Pero no usa la Biblia. No usa la Biblia. En general sus dichos son, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló. Y en base a eso son su exposición cuando hace su exposición sobre algunas cosas. Usted también lo decía, cuando ocupan la Biblia, la ocupan para hablar de algo, pero a través de un error. Y sin ir más lejos, una de las cosas que te dijo ahí, Dios quiere que seamos ricos. La palabra del Señor en Mateos 13, verso 51 dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos le respondieron, sí, Señor. Y les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos
es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Pero no está hablando de los tesoros materiales, sino de un tesoro espiritual, No, de lo que ha espiritual. aprendido, de lo que ha recepcionado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos de nuevo a lo que hemos ido viendo en algún tiempo, sacamos de contexto la palabra, el texto bíblico lo sacamos de contexto y entonces y vamos cometiendo errores, sacando estos versículos de contexto. Cuando igual decía una de las cosas que usted dijo de la primera, de que el ser pobre es pecado. ¿Y él qué dice? Que vino a los pobres en espíritu, a los pobres Sí, en conocimiento. A esos vino el Señor. Entonces no es un pecado ser pobre, al contrario, es amado por Dios, por su Hijo Jesucristo. O sea, ahí dice que a los pobres él vino, no vino a los ricos. Entonces, por eso le exactamente. digo, sacamos de contexto estos versículos bíblicos y eso es lo que hace el Evangelio de la Prosperidad, sacar de contexto los versículos bíblicos para entregar un mal consejo o una mala enseñanza sobre estos temas. Sí, finalmente el único que se enriquece con el Evangelio de prosperidad son sus exponentes. Nadie más. Son los únicos que se enriquecen. Solo los pastores que predican el Evangelio de la prosperidad son los únicos que se enriquecen a costa del bolsillo de la ovejita. Y eso es lo que de alguna forma ellos buscan, el enriquecimiento personal. Claro. Es como si ellos nos dijeran que el sufrimiento y la pobreza y las enfermedades se producen porque es parte del pecado y porque nos falta fe. Y por la falta de fe. Cuando habla de Sí, que muchas veces se explica que no hay fe en nosotros. no hay fe, Sí. cuando se pide una cierta cantidad de dinero por un milagro, y si ese milagro no se hizo, ¿cuál es la respuesta? Faltó su fe y algo usted hizo que Dios no se agradara y por eso no se cumplió ese milagro. Entonces al final pasa uno a ser culpable de no haber recibido la bendición de Dios. Ese es el engaño, y esa es la forma que zafan de todo lo que ocurren dentro de sus promesas, porque la verdad es que la gente no va a ver resultados, pero va a seguir pensando que falta aún poner más semillas, seguir sembrando. Claro, seguir sembrando. Porque están cerca, ¿cierto? Están cerca del milagro que buscan. Y recuerda que también la palabra dice que no podemos servir a dos dioses. O sea, si yo he puesto mi fe en el dinero que estoy entregando para poder recibir, en realidad estoy confiando en lo que estoy dando. Estoy confiando en la cantidad que estoy poniendo. Y no estoy confiando en Dios. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es justo. Pero Él quiere, insisto, Él quiere un buen propósito para nuestra vida y Él entiende lo que es mejor para cada uno de nosotros. Por eso, si el Señor cree que respondernos en un tiempo que para nosotros es largo es la solución, es así, porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a ser pacientes, aprendamos a ser hombres de fe, de confiar a pesar de que el tiempo pase, a pesar de que las dificultades crezcan, de seguir confiando. Porque Él eso quiere de un cristiano, que aprenda a confiar a pesar de cualquier situación que pueda vivir o que pueda ocurrir. Entonces, si nosotros somos hijos de la inmediatez, de que por poner uno u otro dinero sobre una mesa, vamos a recibir la solución que esperamos de Dios, y eso es todo, la salvación no es por fe, hermano, sino que sería comprada. Exactamente, correctamente. Y eso no ocurre. Ya no sería por fe. Y tampoco sería por gracia. Porque el Evangelio que nos dice de que la salvación es por gracia, no es por obra para que nadie se gloríe. Y si nos vamos a la palabra del Señor, lo hemos mencionado anteriormente, el joven rico, cuando viene al maestro, ¿no es cierto? Y dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para conseguir el reino de Dios? Entonces le da qué es lo que debe hacer. Y el joven... Y oyendo el joven esta palabra, lo dice en San Mateo 19, verso 22, dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Entonces, si tenemos riquezas o si adquirimos riquezas, después no las vamos a querer compartir. Porque eso fue lo que le dijo No, Jesús, que claro. de todo lo que tenía que compartirlo con los pobres, tenía que darlo a los pobres, pero no le gustó esa parte. Él quería recibir la salvación, pero no compartir, porque dice, se entristeció su vida y se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Entonces, por eso ahí Jesús dijo que era más fácil entrar un camello El ojo. El ojo de una aguja. que un rico se fuese salvo. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando ellos interpretan el libro de Job, por ejemplo, un libro de Job, Sí, que lo que busca y la esencia del libro de Job es buscar que Job comprenda y que ame y que adore a Dios por lo que es y no por lo que hace. exacto. Eso es lo que busca Dios de Job y que le quiere enseñar a Satanás, que Job le buscaba verdaderamente porque él era Dios y no porque lo tenía cubierto, lo tenía rodeado, ¿cierto? Bendecido, claro. De su protección, ¿cierto? Ellos atribuyen al libro de Job que Job sufrió porque le faltó fe. Y no porque Dios lo quiso probar si verdaderamente su amor era genuino y lo amaba porque él era Dios. Entonces, en ese sentido, muchos de los pasajes son tergiversados y son mal interpretados, a conveniencia claramente de estos expositores, que lo que buscan básicamente es enriquecerse. Y a eso me quería apuntar un poquito y dejar un minutito para poder clarificar ciertas palabras de la Biblia que enseñan todo lo contrario acerca de lo que es el Evangelio de la Prosperidad. Y una de las palabras que es emblemática para mí es el famoso Salmo 23. El Salmo 23, tuve la oportunidad de hacerle un análisis lingüístico de las palabras en hebreo, como fue escrito el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y cuando yo le hago, y es fácil porque es meterse al internet y buscar el Salmo en hebreo, y después usted va y lo pone en un traductor hebreo-español. Y no hay más que eso. La palabra nada, en hebreo escrita antiguamente, se traduce, es una mala traducción la palabra nada. El mejor traductor es la palabra no. Entonces, quedaría como, el Señor es mi pastor, no me faltará. Y cuando usted le cambia la palabra nada por la palabra no, cambia completamente la figura del Salmo, completamente. Porque si usted le dice nada me faltará, está entendiendo que las cosas materiales no le van a faltar nunca, porque Jehová es su pastor. En cambio, si le cambia la palabra por la palabra no, a usted le puede faltar muchas cosas materialmente durante la vida y claramente a todos los pasa. A veces hay y a veces no hay. Pero lo que nunca nos va a faltar es el Señor, que es el enfoque principal del Salmo. El Señor es mi pastor, no me faltará. Entonces me puede faltar muchas cosas en la vida, pero el que no me va a faltar es el Señor. Y ese es el enfoque final del Salmo de David, este Salmo de David. Le pudo faltar muchas cosas a David, pero lo que nunca le faltó en la vida de David fue el Señor. El Señor. Entonces, cuando nosotros enfocamos nuestra fe en el Señor y no en las cosas que nos da el Señor, cambia definitivamente mi relación personal con el Señor. ¿Qué opina usted al respecto ahí, hermano Cristian? Bueno, efectivamente, es así. Nosotros debemos aprender a confiar en Dios y en lo que Él quiere hacer con nosotros. La añadidura, cuando la palabra de Dios dice buscar primeramente la justicia de Dios, ¿no es cierto? Y lo demás va a ser añadido. Efectivamente, la añadidura da para mucho, y eso lo tiene bajo comprensión nuestro Dios. Él sabe cuáles son las necesidades que tenemos en nuestra vida. No es necesario, inclusive, que las llevemos en cada oración a los pies de Dios, porque Él conoce las necesidades que tenemos. El Señor lo que quiere es que nosotros prioricemos efectivamente nuestra relación con Él, la búsqueda de Él para nuestra vida, lo que Él tiene para cada uno de nosotros, que le conozcamos a través de la palabra, porque el Señor quiere que seamos hombres de fe. Y no nos olvidemos que la palabra dice, ¿no es cierto?, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así Correcto. Entonces, efectivamente,
Dios puede satisfacer necesidades nuestras, eso no hay ninguna duda, pero no es la prioridad. Ahora, No es la prioridad. puede satisfacer, no quiere decir que lo vaya a hacer, porque Él tampoco quiere que nosotros hagamos como Job, y que nos acostumbremos a que Él es un Dios que nos va a dar, que nos va a dar y nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos y todo lo que nosotros queramos, y finalmente le amemos y le busquemos por conveniencia, por lo que Él me da, Por lo que Él hace. Por lo que Él hace. que Él hace, Sí. sino que Él quiere que le busquemos, porque nosotros tengamos la certeza absoluta que es en sus caminos donde seremos prosperados espiritualmente, y es en sus caminos donde nosotros llegaremos a la promesa de Jesucristo, ¿no es cierto?, que es la salvación y la vida eterna, que realmente es la preocupación del cristiano. Esta vida es una gota de agua en un océano infinito, donde el océano infinito es la eternidad con Dios. ¿Por qué tenemos que preocuparnos por lo que nos va a ocurrir en esa gota de agua? Si después de esta gota de agua vamos a estar un océano con el Señor. No tiene ninguna lógica. Exacto. No tiene relevancia. La relevancia es alcanzar la promesa. Esa es la relevancia. Yo, la verdad es que quería también aportar con algo que hay que dejar claro. Porque alguien puede preguntarse, en la casa, ¿no es cierto?, los hermanos que puedan ver este programa, pero ¿por qué estos hombres no pueden aportar a la doctrina de Jesús si el Dios les habla? ¿Por qué no? Y yo creo que eso hay que dejarlo claro, hermano Gadio, hermano Gonzalo, y es importante. ¿Por qué nadie puede sumarle a la palabra una tilde? ¿Por qué no puede? ¿Por qué yo no puedo llamarme apóstol, por ejemplo? Porque hoy día empiezan a aparecer los apóstoles, estos nuevos apóstoles. Sí, por docena. Y resulta que, claro, y esos apóstoles son los que yo he Lo visto. mismo que los evangelistas. Evangelista. Yo he visto en internet apóstoles decir: esta mañana hablé con Dios y le dije, y Él me respondió, o Él me dijo, y yo me enojé con Él, lo he visto, y le exigí otra cosa. Entonces la audiencia, cuando escucha eso, no tiene ninguna posibilidad de cuestionar a ese hombre. Porque ¿cómo yo voy a cuestionar a alguien que habla con Dios como Adán lo hacía en el paraíso? ¿Cómo? Claro. ¿Cierto? No tengo ninguna posibilidad. Pero hay que tener claro, y eso hay que decirle a los hermanos que puedan escuchar este programa, y a quienes no sean hermanos y tengan la oportunidad de escucharlo y tengan la bendición de recibir este programa, que entiendan de que los apóstoles fueron los 12 y Pablo finalmente, ¿no es cierto? Pero no hay más después de eso. Ellos fueron los que edificaron, ¿no es cierto?, con el fundamento que era Cristo. Y eso lo encontramos en Romanos 16, 17, 18. Dice: os ruego que os fijéis, dice, más os ruego, hermanos. Dice, más os ruego. No es menor. Hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ellos ya estaban hablando de estos que hoy día han aparecido. Sí. A engañar, y que su propósito es llenar sus vientres, tener la vida soñada, el sueño americano, ¿no es cierto?, de ser exitoso, de ser rico, de conseguir todo lo que uno busca. Sin embargo, no es así. Los que ya construyeron, ¿no es cierto?, o cimentaron la doctrina de Jesucristo, fueron los apóstoles que conocemos en la Biblia. Y lo que hoy día se está haciendo es la sobreedificación sobre esa edificación, ya no sobre ese fundamento que es Jesucristo. Ya no hay más fundamento, no podemos poner un fundamento en el techo, ni en el tercer piso, ni en el cuarto piso, el fundamento ya está. No puede venir otro apóstol en estos tiempos, ni en los tiempos venideros, a decir, el Señor me ha revelado otra cosa, porque Dios ya fue revelado en la Biblia. Correcto. Ya fue revelado, no puede haber más revelación. Nadie puede decir, y el que diga que viene de tener una conversación franca y directa con Dios, ya está mintiendo. Porque no se cumple la palabra. No se cumple. Que la salvación es por fe. Si yo hablo con Dios en esta mesa, en este minuto, y se sienta que al lado mío me habla, ya la salvación va a ser por convicción, porque yo lo vi. Yo debo estar salvado por fe. Debo llegar y correr la carrera hasta el final por fe.
Sí. ¿Quiénes Así vieron lo dijo el apóstol Pablo. hermano? Así lo dijo el apóstol Pablo, de que él he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. He guardado la fe. Amén. Sí, y El día de la ley. aportando un poco lo que decía el hermano Cristian, y una sugerencia también para nuestros oyentes, nuestros televidentes que nos van a presenciar, uno de los pasajes que aparece en Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11, y lo pueden buscar, son aquellos hermanos que vivían en Berea, en este pueblo de Berea. Dice la palabra del Señor que llegó una noche Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo creo que mucho del pueblo de Dios le falta la actitud de aquellos que vivían en Berea, que es cotejar, analizar, escudriñar todas las cosas que nosotros aprendemos en la internet o por cualquier medio, si éstas se ajustan verdaderamente a la palabra escrita de Dios que está contenida en la Biblia. El ejemplo de estos hermanos de Berea tiene que estar puesto hoy día en nuestros corazones, para no tragarnos de buena y a primera todo lo que aparece en el internet, porque claramente mucho de lo que aparece allí está en contra de lo que nos dice la palabra del Señor. Hermano Cristian. O hermano Gonzalo. Sí, te toca. Cualquiera de los dos. No nos vamos a pelear. Ya, hermano Cristian, diga nomás. No, hermano Gonzalo, por favor. Hermano Gonzalo, tú tenías algo importante, díganos, hermano Gonzalo. Sí, acotar a lo mismo que usted estaba diciendo, que debemos tener cuidado con lo que buscamos en la internet. Hay muchas páginas que hablan sobre el Evangelio, pero que va en contra del Evangelio. Hay muchas páginas del internet que están escritas, y de hecho hace unos años en la escuela dominical nos enseñaron de esto, de este tema, de lo que muchas veces nosotros buscamos en internet. Porque queremos buscar un mensaje en el internet para estudiarlo, porque andamos a la rápida, buscamos un mensaje en el internet y vamos y lo vamos a dar a la iglesia. Y el mensaje nunca fue dado para la iglesia, sino va en contra del evangelio. Y como nosotros no le ponemos atención y como tampoco escudriñamos la palabra, no nos damos cuenta de eso. Incluso hay páginas que son masonas y escritas por masones y que también hablan de Dios, pero hablan de su Dios, no del Dios verdadero. Entonces, no el Dios bíblico. Debemos tener no el Dios bíblico. Y por eso debemos tener cuidado cuando buscamos información en la internet. Debemos tener cuidado, debemos saber cotejar que lo que está ahí sea lo que está en la palabra, en la Biblia, que Amén. cada uno de nosotros utilizamos. Yo siempre he dicho, igual cuando le he dicho a mis hermanos, y no quiero ofender a mis hermanos profetas, para nada, no es mi intención. La profecía en alguna parte se debe topar con la palabra. No puede ser contradictoria la palabra, porque ya dejaría de ser profecía. Sí, claro. Tiene que estar contenida dentro de la palabra. Tiene que es la profeta mayor. Es la profeta mayor. Que es la profeta mayor. Es la profeta mayor. Es eso. Es eso. Y si nos vamos buscando y vamos escudriñando la palabra, todo lo que el Señor nos ha hablado a través de los profetas está en la palabra. Lo que hoy día estamos viviendo está en la palabra. Y el Señor nos fue diciendo muchas veces en los profetas. Más que nada estamos aclarando para que no haya haber una confusión después de esto, para decir, no, los hermanos dijeron en el programa La Luz de la Palabra que no debemos creer a esto. No, lo que nos fueron está dentro de la palabra. Entonces debemos tener cuidado en eso, de escudriñar. Entonces por eso y muchas veces lo repetimos, repetimos, el pueblo erró por falta de conocimiento. Y hoy día seguimos errando por falta de conocimiento.
Así es, Seguimos hermano cometiendo Gonzalo. errores por falta de conocimiento, porque usamos el tiempo, usamos más tiempo para ver televisión, para ver estos programas a través de la internet o a través de la televisión, más que leer la palabra. Hoy día, ¿cuál es la invitación de este programa, La Luz de la Palabra? De que usted y yo nos demos un tiempo de escudriñar la palabra del Señor. Y va a ver que allí sí va a encontrar la vida eterna y sí va a encontrar riqueza espiritual. No va a encontrar una riqueza material. Amén. Eso. Y complementando un poco con lo que usted dice, y también hago un mea culpa en este sentido, muchas veces nosotros, los cristianos, estamos en una época de la comodidad, donde apretamos un botón y se nos cambian los canales, donde apretamos un botón y sale platita, donde apretamos un botón y aparece una predicación hecha. Y no lo hacemos, no nos damos el tiempo, ni el trabajo de escudriñar. Tampoco nos damos el trabajo de pensar, de analizar. Exacto. No lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos, como decía nuestro hermano Cristian al principio, buscamos un producto ya hecho. Y si este producto viene acompañado con un show de fuegos artificiales, de prosperidad y de música en vivo con una excelente orquesta, nos va a llamar la atención. Pero no tenemos la suficiente ganas e interés de poder escudriñar la palabra. Muchas veces nuestras escuelas dominicales están vacías en la clase de adultos, Así porque no es. tenemos esas ganas de poder escudriñar las escrituras y buscarle al Señor a través de la santa palabra. Queremos que el producto llegue hecho. Entonces, cuando llega un líder con un discurso hermoso, con una buena labia, con palabra potente, donde nos levanta el ego, somos campeones para Cristo, somos más que vencedores del Señor, usted se va pero inflado para la casa. Pero cuando nos vamos a la escritura y nos dice que en mi poder se perfecciona en la debilidad, cuando se lo dice el Señor a Pablo, quedamos marcando ocupados. O sea, ahí se me contraponen las dos cosas. Entonces, porque la palabra no busca mi poder, no busca mis fuerzas, sino que busca que el Señor opere a través de mí, que es una Amén. cosa diferente. Y eso es Así lo es. que nos ha invadido a nosotros, no tan solamente Gloria quiero a la Dios. prosperidad, sino que muchas doctrinas que nos invaden todos los días y que nosotros no tenemos la capacidad de poderlas analizar, ni tampoco de profundizar en el verdadero sentido en que están expuestas. Hermano Cristian, hermano Gonzalo, estamos terminando este programa, hemos hablado ya Sí. casi una hora, le damos las gracias al Señor, sí le voy a entregar la oportunidad a cada Sí. uno para que puedan tener también Para ir cerrando la ir idea. redondeando el tema y dándole la conclusión final a todo lo que es el Evangelio de la Prosperidad. Hermano Gonzalo. Sí, mientras usted hablaba se me venía algo a la mente. Si bien es cierto, hermanos, y todos los que van a ver este programa, que sé que van a ser muchos, y esperamos sea de gran bendición para sus vidas, si bien Así es es. cierto, el Evangelio de la Prosperidad no existe, porque el Evangelio es uno solo y el que predicó nuestro Señor Jesucristo, y no hay otro, no Amén, hay así otro es. Evangelio, Amén. no hay otro Evangelio. Pero sí a lo mejor algo podríamos rescatar, algo pequeñito de allí. Es cómo les enseñan a sus congregaciones a ser ordenados en sus finanzas. Ah, Cosa que nosotros nos cuesta ser ordenados en nuestras finanzas. Y ellos les enseñan en el Evangelio de la Prosperidad a ser ordenados en sus finanzas y en base a eso han ido prosperando, pero porque se ordenaron en sus finanzas. Si todos fuéramos ordenados en nuestras finanzas, todos prosperaríamos también, viéndolo desde ese punto de vista. Pero como les digo, a lo mejor eso podríamos rescatar. Pero de los demás, hermanos y hermanas en el Señor, pedirle a usted que está hoy día allí en su casa, que está constantemente a lo mejor viendo programas a través de la televisión, a través de la internet, de estos mega iglesias, tremendos templos de más de 1.000, 2.000 almas, donde hablan de este evangelio de la prosperidad, poder también sopesar lo que estamos viendo, invitarle a amén. eso. Y si usted realmente quiere escuchar palabra del Señor,
o quiere tener palabra del Señor, vaya, busque su Biblia, escudriñe, ore al Señor, y si algo no entiende, dígale al Señor, Señor, no entiendo esto, y téngalo por seguro que Dios se lo va a dar a entender, porque Él dice que escondió las cosas de los grandes sabios para revelárselas a los pequeñitos. Amén. Y yo Así soy es. dentro de esos. Amén. Así que Amén. eso es mi hermano Eladio. En eso quería redondear ahí, hacia grandes Amén. rasgos. Amén. Hermano Cristian, Amén. un último aporte a la conversación, hermano Cristian. Primera de Timoteo 4:16. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, un Amén. muy buen amigo Amén. de él, un buen amigo, un compañero en el llevar la palabra, en el trabajo, para la obra de Dios. Y él le escribe, cuando lo deja atrás en una iglesia o en una función, le dice en el versículo 13 del capítulo 4 de Timoteo, dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Me salto al 15. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y termino con el 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, yo quiero invitar a todos los que puedan ver y ser bendecidos por este programa, por este capítulo de La Luz de la Palabra, que persistan en eso, en Amén. la lectura, en el estudio de la palabra, en el estudio de la doctrina que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que está en la Biblia, que no está en ningún otro libro. Hay mucha literatura, hay muchos libros que son complementarios, que de pronto pueden ser revisados, pero el libro principal, el importante, donde está la verdad, lo dejó nuestro Señor para nosotros, que es la Así Biblia. es. Allí está todo lo que el Señor quiere que aprendas, ahí está todo lo que el Señor quiere que reflexiones, y ahí está todo lo que el Señor quiere que tú hagas de tu vida para que puedas alcanzar el objetivo que Él ha trazado para ti y que es el objetivo para todos nosotros, que es la salvación y la vida eterna junto con Él. No nos perdamos en discursos atractivos, en historias fantásticas, en ofertones de última hora. No nos perdamos en satisfacer las necesidades de nuestro yo. El Señor quiere que nosotros menguemos, que nos disminuyamos para que Él crezca en nosotros. Para que Él crezca. Amén. Así es. Amén. Permitámosles entonces a Dios. Dejemos atrás a este hombre, a este viejo hombre, dejémoslo atrás, como dice la palabra. Y dejamos que el hombre nuevo, que es construido por nuestro Señor, florezca. Ese hombre espiritual y que tiene puesta la mirada, en la voluntad del Padre, que es perfecta para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga a la iglesia de Chihuayante, que el Señor bendiga a la iglesia de Nambraña. Bendiciones para mis hermanos que están aquí, y bueno, ha sido para mí un privilegio, una gran bendición poder conversar con ustedes, y espero que sea también para cada uno de los que pueda ver este programa una bendición tan grande como lo ha sido para mí. Gracias. Amén. Bien, dos cosas yo antes de empezar. Primero, recordaba una vez que una hermana, un hermano me dijo: estoy orando al Señor porque le estoy pidiendo el discernimiento espiritual. Eso me dijo. Yo le contesté: ¿sabe qué? En vez de orarle al Señor por el discernimiento espiritual, póngase a leer la Biblia. Porque teniendo el conocimiento de la palabra del Señor, usted va a encontrar el verdadero discernimiento. Amén. Si no tengo conocimiento de la Biblia, ¿cómo voy a saber lo que es bueno y lo que es malo? Amén. Si en la Biblia está contenido todo. Es la última revelación de Dios para nuestra vida, y allí está todo. Lo primero que quiero decir. Y quiero finalizar también esta oportunidad con un versículo, una parte de la Biblia, un pasaje muy hermoso que está en Ezequiel 34. Y es una profecía que Ezequiel le entrega a los reyes de Israel, que muchas veces fueron también un tipo de pastor que guiaban al pueblo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová al Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos
¿No asientan los pastores los rebaños? Coméis la grosura, y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Un mensaje duro, pero yo creo que es lo que está pasando. Amén. Muchos los pastores han querido servirse de las ovejas y no servir a la oveja. Amén. Buscar la oveja engordada, la grosura, donde se visten y comen de ella, pero no estar en medio del rebaño, guiando y apacentando a las ovejas. La palabra apacentar Amén. viene de colocar, de infundir paz. ¿Usted sabe que la ovejita es como un animalito muy nervioso? Entonces el pastor apacienta, quiere decir que pone paz, tranquilidad en medio de la majada, en medio del rebaño. Y es lo que muchas veces nosotros como líderes tenemos que hacer. Infundirle paz, tranquilidad, y para eso nosotros sobre todo tenemos una doble responsabilidad. Darle buenos pastos a nuestras ovejas, que estén apegados a lo que es la palabra del Señor. Hermano Gonzalo, para finalizar, ¿te quiere decir algo más? Amén. Agradecer primeramente la oportunidad de poder estar de nuevamente con ustedes conversando de este tema tan importante y tan enriquecedor para nuestras vidas. Y decirle a mis hermanos, el Señor hoy día nos llama a servir, no a ser servido. Amén. Recuerdo como si fuera ayer o como si fuera hoy, cuando uno de mis pastores pasó a ser obispo de una misión. Yo siendo un joven, ¿cuánto? Tenía 19 años. Y vino el presidente de los obispos a hacer ese ungimiento, esa unción. Ya él le tocó el mensaje. Y le dice con estas palabras, recuerda de que tú eres el primero. Eres tú el que tiene que ponerse el delantal, tomar el cucharón y servir a tus hermanos. No ellos Amén. a ti. Amén. No ellos. Y eso me quedó muy grabado. Hasta el día de hoy me quedó grabado. Y ahí y se complementa con la palabra, lo que la palabra del Señor nos llama a servir, no a ser servidos, a ponernos por los demás, no que los demás se pongan por nosotros. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, a usted, mi hermano Eladio, mi hermano Cristian, muchas bendiciones. A mis hermanos de Chihuayante, a mis hermanos de Hernán Braña que van a ver esta transmisión, este video, y así a todos los hermanos que estén y que van a ser partícipes de esta bendición, desearles las más ricas bendiciones y decirles de que Dios en este tiempo está obrando, y está obrando a milagro en las vidas, en los corazones, en los hogares. Pero ¿cómo debemos recibir esa bendición y estos milagros? Buscándole al Señor en oración y en la lectura de la palabra, de esta palabra verdadera que es para nuestras vidas. No a través de la internet, no a través de la televisión. Así que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de mis hermanos y sepa elegir bien dónde va a escuchar palabra, dónde va a alimentar. Elija el buen pasto. Como bien lo dijo, lo ha recalcado varias veces mi hermano Eladio, el buen pasto. Y el buen pasto está en su iglesia. En su iglesia. Dios los bendiga. Muchas bendiciones y un agrado participar con ustedes en esta conversación. Amén. Dios les bendiga grandemente, mi hermano Gonzalo. Bendiciones para la iglesia, para su esposa, para su familia, sus hijas. Un agrado también contar nuevamente con usted, con su aporte, con su apoyo a este programa. Agradecer a mi hermano Cristian también, un gran aporte para nuestra iglesia, un gran aporte también para este programa. Para ustedes, mis queridos hermanos y mis hermanas, invitarles para en una próxima oportunidad. Sé que estuvieron esperando este segundo programa con ansias, así que nos vamos a apurar para hacer el tercer programa, que yo sé que también les va a gustar. Vamos a hablar otro tema interesante, así que lo dejo invitado para una próxima oportunidad, para que podamos entre todos compartir y hacer a la luz de la palabra. Dios les bendiga. Amén.